Muy buenos días a todos, compañeros, estudiantes, alumnos de la ENET, profesores, también bienvenidos. Como ustedes saben, bueno, pues cada semana tenemos un tema diferente con respecto a los diferentes modelos contemporáneos de planificación. Y bueno, en esta ocasión, que por cierto es la última sesión que vamos a tener durante este semestre, pues nos complace mucho tener la grata presencia de un distinguido egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, quien se ha destacado por su alto nivel de profesionalismo, por su alto desempeño académico y quien, él es egresado, les decía, de la Escuela Nacional de Entrenadores, ha realizado estudios en el extranjero, en Europa, dedicado al fútbol y ha participado incluso como preparador físico en importantes equipos nacionales de nivel profesional, como el caso de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para nosotros, pues es un gran honor, una gran alegría, pues poder tener la presencia de distinguidos egresados y que hoy, pues nos compartan ese conocimiento de lo que han estado, pues, impulsando y llevando a cabo en su práctica profesional. Y en este caso, pues, Enrique nos estará hablando precisamente del microciclo estructurado, que es uno de los digamos, de los modelos que más se han estado ocupando dentro del fútbol y que bueno, pues Enrique ha sido, tenemos entendido, pues que ha adoptado muy bien ese modelo. Y bueno, también es importante mencionar que la participación de Enrique el día de hoy, pues obedece a una propuesta que amablemente nos hizo el doctor Oscar Ramírez, que en breve se estará conectando toda vez de que está todavía terminando una exposición ahí con los demás alumnos, pero pues seguramente estará ingresando en algún otro momento. Así que bueno, pues Enrique, pues estos son los alumnos de quinto semestre de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos que están cursando la unidad de aprendizaje planificación contemporánea. Y bueno, pues básicamente se dispone de un horario aproximado de 90 minutos, más o menos, lo que tú decidas exponer. Y al finalizar, si el tiempo lo permite, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, como ya es costumbre. Y también comentarles que esta sesión está siendo grabada, que después estará siendo compartida a través de los docentes que están participando. Agradecemos a todos los que están ingresando, pues favor de mantener sus micrófonos silenciados para no entorpecer la exposición. Pues adelante, Enrique, muchísimas gracias y pues bienvenido nuevamente, ahora de manera virtual, a las aulas de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Muchas gracias, Pedro. Primero que nada, agradecer la consideración de la invitación. Un gusto poder, como dices tú ahora, de manera virtual asistir a las aulas. Y bueno, qué mejor para exponer un tema que para muchos es tabú, para otros tantos lo hemos podido profundizar un poquito más para poder entender por qué esa fama, ¿no? ¿Por qué esa fama? ¿Por qué esa, cómo decirlo? Esas victorias a través de esta supuesta panacea. Cuando la realidad es que se le atribuyen muchos éxitos, pero también se le atribuyen muchas cosas que en realidad no lo tienen, ¿no? Tanto buenas como malas. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el microciclo estructurado, esta propuesta metodológica desarrollada por el profesor Francisco Ceirulo a finales de los años 80 y originalmente es diseñada para el balonmano. Entonces, a partir de ahí se han hecho algunas modificaciones, las más pertinentes se hicieron para el fútbol y para el básquetbol, teniendo
no sin antes mencionar grandes éxitos en su puesta en una cancha de este modelo con el equipo de balonmano del Fútbol Club Barcelona, de la mano del profesor Cesc Ospar, en su primer año como entrenador del equipo de balonmano, gana la Copa de Europa, la Copa de Europa, aplicando precisamente este modelo de planificación. Entonces, ya se tienen unos antecedentes previos a lo que ahora se conoce como el entrenamiento, el microciclo estructurado aplicado para el fútbol profesional. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para que podamos ver de lo que se trata. Bien. A ver, permítanme un momento, por favor. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está. Bien. El microciclo estructurado es una propuesta, como les comentaba yo hace un momento, hecha por el profesor Francisco Ceirulo a finales de los años 80, con la intención de crear una propuesta que nos ayude a solucionar las exigencias. En ese tiempo ya se preguntaba el profesor, los deportes de equipo presentaban estas inquietudes, el profesor las manifiesta a partir de observar la competencia, a partir de observar la complejidad que requería la solución de diferentes tareas que tenía el jugador dentro de la cancha en un tiempo determinado, de manera imprevista, de manera aleatoria, y al observar esto decide recopilar diferentes teorías, diferentes metodologías, y entre pues las que podemos mencionar algunas propuestas de trabajo hechas principalmente por el profesor Pierre Parlevas para identificar la estructura del deporte. Bien, esta propuesta, a partir de la forma en la que lo voy a abordar, vamos a mencionar algunas estructuras que la componen. Es muy extenso, muy variado el área por donde la podemos entrar. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de ir dando algunas bases, algunos indicios que nos ayuden a tener información que normalmente pues la red no nos proporciona, ¿no? O que nos las proporciona de manera aislada y que es necesaria contextualizar y sobre todo ir uniendo como una especie de rompecabezas. ¿En qué consiste el microciclo estructurado? El microciclo estructurado es una propuesta que intenta cambiar de paradigma, intenta cambiar de solventar ciertas necesidades que va teniendo el futbolista. Ya no lo vemos a partir de las características del deporte, lo vemos a partir desde la visión más personal, una visión más individualizada, y esto requiere de un análisis bastante interesante porque normalmente algunos textos nos venían diciendo que la adecuación de diferentes propuestas metodológicas para aplicarla en este caso al fútbol. Este microciclo estructurado compone principalmente basándonos en la teoría que el deportista es una estructura hipercompleja que se estructura principalmente por cuatro diferentes estructuras, deportivamente hablando. La estructura condicional, la estructura coordinativa y la estructura cognitiva. Esas tres estructuras como ejes principales, sostenidas en todo momento por la estructura socioafectiva. Cada una de estas estructuras tiene una finalidad, cada una de estas estructuras cumple con un objetivo y todas ellas tienen elementos que van a tener sinergia para la optimización del rendimiento y
ciertos objetivos que pretende la propuesta con cada uno de los futbolistas. Pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo, incluso desde otros modelos de planificación, desde otros análisis más condicionales, ¿no? Donde podemos investigar y decir, ¿puede mantenerse la forma de un equipo durante tan largo periodo competitivo? Y es que si analizamos las propuestas metodológicas que sostuvieron durante mucho tiempo la planificación para el fútbol o para algunos deportes de equipo, en este caso también para el básquetbol y el balonmano, eh, sus periodos de preparación no concuerdan con el periodo de preparación que tienen estos deportes, principalmente en el alto rendimiento. Eh, Tradicionalmente hemos podido observar unos largos periodos de preparación por unos cortos periodos de competencia, seguidos por un periodo de transición. En el caso del fútbol pareciera que es a la inversa. Tenemos periodos cada vez más cortos de preparación por periodos muy largos de competencia y una transición, podemos denominarla una transición activa, donde se le permite al jugador únicamente tener descanso aproximadamente de una semana, semana y media, para posteriormente regresar a la preparación para el siguiente torneo o los torneos que están programados, dependiendo de la estructura competitiva que tenga este jugador, dependiendo también de la selección o del país al que pertenezca. Y bueno, todos esos elementos van a configurar también su periodo competitivo. Si nosotros atendemos estas características de competencia, entonces podemos crear una hipótesis donde nosotros podemos proponer que sí es posible mantener un alto nivel durante este periodo. La intención es crear una interacción, llamémoslo sinérgica, de las diferentes estructuras para potencializar el rendimiento y optimizarlo de acuerdo a las condiciones que nosotros creamos conveniente. Entonces, en una idea general, eso sería nuestro principal objetivo. ¿Cómo cambia la forma de ver o de entender el microciclo estructurado, esta propuesta de planificación, a partir de un nuevo modelo basado en la creación de diferentes estructuras, de una estructura diferenciada? Como les mencionaba, estas estructuras diferenciadas, la estructura condicional, cognitiva, coordinativa y socioafectiva, van a ser elementos que van a configurar al deportista, en este caso al futbolista, y al ser un deporte de equipo va a participar 11 deportistas en el fútbol asociación, y entonces cada uno de estos deportistas, siendo entendido como un sistema complejo, va a formar un sistema hipercomplejo que va a contraponerse a otro sistema hipercomplejo que a su vez van a formar un nuevo sistema. Esta forma de ver a los deportistas, los equipos y al mismo deporte está basada en teorías ecológicas, teoría del caos, teoría de los sistemas, análisis de la lógica interna de los deportes desde una perspectiva contextualizada. Y si lo podemos contrastar con el paradigma clásico, bueno, pues entonces ustedes ya podrán observar que existen claras diferencias. Cada uno de estos deportistas, de estos futbolistas, tendrá una forma muy personal de interpretar el reglamento, de interpretar cómo es su participación dentro del equipo, cómo es su participación con referencia al adversario que tiene enfrente cada 8 días, cada
3, 4 días. Entonces, esto hace que siempre se esté reconfigurando la percepción del deportista y del equipo. Y sí, todos estos elementos están fundamentados en las necesidades del deportista. ¿Por qué? Porque durante muchos años diversas propuestas metodológicas nos hacían referencia a datos cuantitativos, cuántos kilómetros. El libro de Fisiología y Entrenamiento de Véronique Villard tiene algunos datos muy buenos, interesantes, aunque ya algunos han sido actualizados, donde nos proporciona cuántos kilómetros corre un jugador, cuáles son las posesiones que tiene o que tenían los jugadores, y estos son algunos datos que se tienen de los jugadores. Ya empezaba a ver esos bosquejos, ya empezaba a ver ese tipo de interpretaciones, pero anterior a esto se tenía la propuesta o se tiene la idea de que el jugador de fútbol debe de correr aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros, debe tener entre 50 y 70 mililitros por kilogramo por minuto de consumo de oxígeno, es decir, valores meramente condicionales, y no se ponían a observar que sin el entendimiento del deporte, todos estos valores condicionales no nos sirven de absolutamente nada. Entonces, se tiene que ir al entendimiento del deporte basado en las necesidades del deportista. Bien, ¿cómo se puede entender el entrenamiento estructurado a través de un microciclo? Bueno, con determinadas condiciones de la planificación de la pretemporada o el periodo preparatorio para los deportes de equipo, en este caso, cada día está más difundido, cada vez está más claro los objetivos de las pretemporadas, principalmente en el alto rendimiento. Desafortunadamente en nuestro país seguimos viendo en algunos casos algunos equipos que siguen haciendo las típicas carreras en la playa, las típicas carreras en los clubes de golf, las típicas carreras con métodos traídos del atletismo, y no es que estén mal, es que para el nivel de rendimiento al que estamos, en el que estamos refiriéndonos, esto es una pérdida de tiempo. Esto es una pérdida de tiempo. Necesitamos tener el contexto de que una pretemporada para los deportes de equipo en el alto rendimiento no tiene una duración mayor a 3 semanas, si bien te va. Entonces, en este caso, pues no podemos optar por medios, por métodos de entrenamiento que nos van a dar resultados adaptativos en un periodo mucho mayor a 3 semanas y con otros objetivos. Supuestamente nosotros estamos tratando de crear bases fisiológicas, pero no podemos olvidarnos que es fútbol, que atiende otro tipo de estructuras, no solamente la estructura condicional, también atiende la estructura coordinativa y, por supuesto, la que más nos interesa, ¿sí? La estructura táctica, la estructura cognitiva. Entonces, la pretemporada tiene que cambiar de forma de presentarse. Y me atrevo a decirlo que hasta esta forma de caracterizar la pretemporada ya debería atenderse desde edades juveniles. Posiblemente con algunas adaptaciones en edades infantiles también pudiéramos cambiar de paradigma de ver el fútbol, principalmente en este periodo de pretemporada. Cuando hablamos de la temporada, hablamos en determinadas condiciones de la planificación con el objetivo de rendir con el objetivo de competir cada 8 días, principalmente en equipos de alto rendimiento. No podemos darnos el lujo de planificar pensando, para tal semana vamos a llegar con valores fisiológicos más elevados, óptimos para la competencia. Ahorita todavía, como antes se decía, están duros los jugadores. No. Esto ya no es posible, esto ha cambiado, tiene que conceptualizarse desde otra manera y sobre todo
desde el microciclo y la microciclización. En determinadas condiciones de las sesiones y sistemas de entrenamiento. Esto es un término que le va a dar el principal eje diferenciador de otras propuestas metodológicas, las situaciones simuladoras preferenciales. ¿Qué son las situaciones simuladoras preferenciales? Son aquellas tareas diseñadas en el entrenamiento que van a simular y van a preferenciar algún elemento que aparece en competencia. Entonces, si yo quiero, por poner un ejemplo, practicar algún fundamento táctico a la ofensiva, tengo que crear una situación simuladora en el entrenamiento en cierto momento del microciclo para preferenciar el entrenamiento de este elemento. Entonces, vamos a crear toda la sesión basándonos en estas diferentes estructuras, en estas diferentes situaciones simuladoras preferenciales. Y nuevamente, fundamentado en las necesidades del deportista. ¿Por qué? Porque no es lo mismo crear situaciones simuladoras preferenciales para un defensa, para un mediocentro, o para un delantero o incluso hasta el portero. Entonces, podemos crear situaciones simuladoras preferenciales colectivas, pero que atiendan la especificidad de las posiciones de cada uno de estos jugadores. Esta propuesta es sumamente importante porque va a darle el voto de calidad al entrenamiento. Sin estas situaciones simuladoras preferenciales, no podríamos acceder a ciertos objetivos condicionales, técnicos y sobre todo tácticos. Cabe mencionar que estas situaciones simuladoras preferenciales tienen diferentes características para el alto rendimiento, para la especialización deportiva y para la iniciación. No tienen las mismas características, pero sirven y se deberían de entrenar siempre. Bien, vamos a ver ahora algunas características de la planificación. Primero que nada, tiene que ser única. No podemos crear un modelo de planificación que pueda ser reproducible a la siguiente temporada, ni siquiera en el mismo equipo. ¿Por qué? Porque el jugador va a cambiar, va a tener más experiencias, nuevos jugadores se van a integrar, va a haber un calendario diferente, va a haber condiciones de competencia diferentes, los entornos son distintos y bueno, pues como consecuencia también, si los entornos son distintos, quiere decir que también los equipos van a sufrir estas modificaciones. Entonces, primero que nada, atender la especificidad y tener bien claro, esta planificación solamente nos sirve para este momento de la temporada o este momento en el que nosotros estemos aplicando. Específica, basada en las características, como ya lo habíamos mencionado, de los jugadores que tenemos a nuestra cargo. Personalizada. Además de la especificidad, nosotros tenemos que atender esta personalización a través de la estructura socioafectiva, a través de la estructura coordinativa, a través de la estructura condicional. ¿Por qué? Porque cada jugador requiere de diferentes procesos adaptativos de manera individual, aunque no debemos olvidar que también estos procesos adaptativos colectivos tenemos que entrenarlos en equipo. Para hablar un poquito más detalladamente de lo que consiste de una planificación más personalizada, más específica, surge la propuesta, nuevamente del profesor Francisco Cerulo, de hablar de un proyecto de vida deportiva, donde se atiende como ejes rectores a la maduración y al desarrollo del individuo. ¿Por qué? Porque está estudiado que nosotros no podemos, o no debemos, mejor dicho, proveer a los jugadores, a los futbolistas, en general al deportista, de ciertos estímulos si no están aptos en cuanto a su maduración.
Si esa maduración y no se le da un correcto aprendizaje, pues entonces es inevitable que su proceso de desarrollo no sea el correcto. Para esto, se propone dividirlo en 3 etapas. La primera etapa, denominada de iniciación a la práctica, la segunda, de obtención al alto rendimiento, y la tercera, de funcionalidad decreciente. Vamos a ver un poquito más a detalle cada una de estas etapas. Primero, tenemos que tener en cuenta que cada una tiene un lapso de entre 10 y 12 años, y cada uno se divide en subfases, y cada una de esas subfases tiene por llamarlo de alguna manera, un acento a ponerle mayor énfasis. Por poner un ejemplo, observamos en el primer nivel de iniciación a la práctica, la fase de práctica regular inespecífica, que nos proponen que sea entre 5 y los 7 años. Esto, si contrastamos con algunos textos, pues se empalma perfectamente con la propuesta de la multilateralidad para la creación de bases que van a ser el sustento de el futuro de estos futbolistas. Por poner un ejemplo, en la segunda fase, en la etapa B de obtención al alto rendimiento, observen cómo es claro ya el cambio y la especialización, el perfeccionamiento y la estabilidad para crear entrenamientos más enfocados a la obtención de alto rendimiento. Si se dan cuenta, hemos podido determinar en este periodo B edades entre 17 y los 28 años, que es normalmente donde los jugadores de alto rendimiento, los top, se encuentran, con algunos casos excepcionales, pero en realidad la mayoría de los jugadores la mayoría de los jugadores que son top o que son talento considerado como top están en estas edades. Un ejemplo de ello es Kylian Mbappé, el cual pues, se encuentra aproximadamente entre los 20 y los 23 años. Un ejemplo excepcional, definitivamente no puedo dejar a un lado a Cristiano Ronaldo, que supera los 35 años. En el último nivel de funcionalidad decreciente se observa, en este caso, pues el ejemplo que les acabo de comentar, ¿no? El de Cristiano Ronaldo, donde ya se encontraría en una fase de C2 por la edad. Sin embargo, por su potencial de sus diferentes estructuras, pues es que es un fuera de serie, ¿no? Bien, si nosotros atendemos cada uno de estos objetivos, atendiendo su fase, sus subfases, sus características de entrenamiento, los objetivos que pretendemos deportivamente, entonces podemos crear especificidad y crear una propuesta de entrenamiento mucho más personalizada. Definitivamente se requieren otros elementos, pero esto solamente es un pequeño bosquejo de cómo se propone para aplicarlo al fútbol. Si nosotros queremos aplicar también este modelo de planificación, tenemos que tomar en cuenta otros factores que muchas veces no están contemplados, que es el club donde nos encontramos, los objetivos que tiene el club, cuando me refiero a estos 2 puntos, muy probablemente el club tenga unas características muy tradicionales, unas características que lo definen muy particularmente. Por poner un ejemplo, a mí me tocó trabajar durante muchos años en un club como Pumas, que ha tenido una identidad de esta llamada garra Puma. Yo siempre he tenido un gran conflicto con este término porque he preguntado a mucha gente qué significa la garra puma. Y bueno, este concepto es un claro identificador de un equipo. Entonces, si este claro identificador se tiene históricamente y cumple con los objetivos del equipo, yo no puedo llegar y quererlo cambiar. ¿Por qué? Porque llegarlo a cambiar atenta contra estos elementos que le dan
incluso a la gente una especie como de identidad con el mismo equipo. Se podría hacer una reestructuración de esa garra puma, por llamarlo de alguna manera, eso sí, se le puede dar una enchuladita, por ponerlo de alguna manera coloquialmente hablando, sí, sí se puede, pero cambiarlo me parece que cometeríamos un error. Estos mismos objetivos también van de la mano con cómo está organizada las estructuras entre diferentes participantes en el club. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no en un cuerpo técnico, hablando de un equipo profesional, ya no debemos de pensar nada más que el entrenador en una sesión de entrenamiento, primero va el preparador físico, después va un auxiliar técnico y posteriormente va el director técnico a la parte principal. Esa estructura lineal cada vez es más obsoleta para el alto rendimiento y afortunadamente también para los periodos de especialización, porque debemos de trabajar de una manera más sinérgica, los preparadores físicos, auxiliares y director técnico, donde todos nos involucremos en todo momento durante el proceso de entrenamiento de nuestros jugadores. De esa misma manera, un cuerpo técnico debe de colaborar sinérgicamente con el personal del servicio médico, con personal administrativo, con personal de prensa, con personal directivo, incluso con la tribuna, ¿no? con la misma afición, precisamente porque de esta manera estamos atendiendo esta metodología ecológica, esta metodología sistémica. Todos contribuimos. Cuando atendemos esta acción sinérgica donde un elemento interactúa con otro y se van mezclando, se van entrelazando, entonces nosotros podemos crear condiciones para llevar a cabo una metodología como la del microciclo estructurado. ¿Cómo funcionan estas estructuras? Les he mencionado estas estructuras de entrenamiento. Les he mencionado la estructura condicional, la estructura coordinativa y la estructura cognitiva. Y como les había mencionado también, la última estructura que va a ser un elemento que va a participar en todo momento en nuestra planificación, es la estructura socioafectiva. ¿Cómo están o cómo las podemos observar y cómo las podemos aterrizar desde una perspectiva más específica? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace cada una de esas estructuras? Bueno, interactúa entre ellas para buscar una sinergia que nos permita acceder a un rendimiento deportivo. Vamos a ver cada uno de estas estructuras de la siguiente manera. Primero, la que nos va a dar el soporte condicional. La estructura condicional se entrena bajo determinadas condiciones de trabajo que aseguren una acción diferenciada sobre algún sistema funcional orgánico. ¿Sí? Esto yo creo que para todos no es o no debería de ser un elemento nuevo. Es una estructura que nos va a dar un soporte que aún pudiéramos considerarlo muy alejado de la práctica deportiva o muy cercano a la práctica deportiva, dependiendo de ciertas condiciones que vamos a ver más adelante, pero no podemos dejar a un lado creyendo que no necesitamos esta preparación condicional. Hace mucho tiempo, no sé, unos 3, 4 años, se estuvo difundiendo en redes sociales una entrevista que se hace entre el profesor Ángel Capa y el profesor Francisco Ceirulo, y le dan una connotación totalmente fuera de lugar, donde se dice que la preparación física no existe. Y dicho por palabras del profesor Ceirulo, y obviamente yo las escuché de viva voz, esta entrevista está fuera de contexto, porque si bien se habla de una preparación física que no existe, no existe o no debería de existir cómo se entrena o cómo se entrenaba
en años anteriores. Entonces, de ahí que esta estructura sea muy importante para el deportista. La estructura coordinativa. A través de esta estructura lo que pretendemos es concretar el tipo de tareas motrices para realizar y que potencien las capacidades coordinativas, soporte de la técnica específica del deportista. Más adelante vamos a verlo con mayor detalle porque esto empieza a ser un elemento claro diferenciador de la nueva propuesta metodológica. Ya la propuesta basada en la repetición por repetir, una repetición mecanizada, ha quedado atrás porque necesita una evolución con una intención más cercana a lo que va a aparecer en las condiciones de juego. Y por último, la estructura cognitiva, donde se propone información relevante que hay que procesar para solventar ciertas problemáticas que se van a presentar en el juego. Esas problemáticas, bueno, las entendemos como parte de la misma interacción con los adversarios y cada uno de los entrenadores que están al frente de estos equipos tendrán la tarea de proporcionar información táctica para contrarrestar el ataque del adversario. Vamos a ir aterrizando cada uno de estos, cada una de esas estructuras, dando unos pequeños esbozos de lo que trata cada una de ellas. Aclaro que solamente son algunos elementos. La estructura por sí misma es muy amplia, es muy compleja en su procesamiento, pero vamos a tratar de aterrizarlo lo más posible para darnos una, pues a lo mejor en primera instancia, una idea de lo que se trata. Hablamos de que el microciclo estructurado en su estructura condicional tiene como objetivo principalmente en su esencia más lejana a la especificidad, un entrenamiento que se le llama entrenamiento coadyuvante. Este entrenamiento coadyuvante nos va a ayudar a entrenar. Es decir, este tipo de orientación del entrenamiento coadyuvante, ¿sí? Lo que vamos a tratar de lograr es la reducción de riesgo de lesión, malamente llamado prevención de lesiones. Vamos a tratar de optimizar la capacidad que soporta a las demás, que es la fuerza, para precisamente que el jugador no, no falte a entrenar por una, por una cuestión condicional, por una cuestión de una lesión. Entonces, la orientación desde la parte más genérica va a ser para ayudar a entrenar y a reducir este riesgo de posibilidad de lesión. Conforme vamos avanzando en los aros, nos encontramos estos diferentes niveles. Estos niveles les vamos a denominar niveles de aproximación. Vamos a ver que encontramos en diferentes niveles, llamándolo primero el nivel genérico, ¿sí? El nivel 0 y 0 orientado, el nivel 1, 2, 3, 4 y hasta 5 niveles diferentes de entrenamiento orientado principalmente desde la fuerza, ¿sí? Cuando vamos aumentando estos niveles de entrenamiento, van cambiando sus características, ¿sí? No es lo mismo, no cumplen los mismos objetivos el nivel más cercano al central, que es el genérico, no son los mismos objetivos que vamos a buscar en el último círculo, que es la familia del tridimensional de la fuerza, ¿sí? Y cuadridimensional. Son objetivos totalmente distintos. Y esto nos da una idea de que ya el entrenamiento basado únicamente en la musculación es limitado para los objetivos que pretendemos de rendimiento en un futbolista. En la estructura coordinativa
nosotros tenemos que tener bien claro que la estructura coordinativa está sustentada, va a dar sustento a los elementos técnicos. Entonces, si la estructura coordinativa da sustento a elementos técnicos, se hace una propuesta bastante interesante para categorizar diferentes áreas de representación de estas capacidades coordinativas. La primera área se le denomina área de ejecución motriz, donde lo primero que vamos a hacer es a tener control sobre un movimiento determinado. En el área de representación espacial buscamos la capacidad de implementación de este movimiento determinado en un espacio. Y por último, de área de percepción temporal, donde no solamente vamos a controlar el movimiento en un espacio, sino también en un tiempo determinado. Entonces, pasando por estas diferentes áreas, vamos a encontrar diferentes niveles de complejidad de diferentes elementos técnicos. La técnica, como se le conceptualiza a algunos otros deportes, para el fútbol no es lo mismo. Para los deportes de equipo no debería de ser conceptualizada igual y como consecuencia no se puede entrenar igual. Les hacía hace rato una observación, un ejemplo de el típico niño entrenando hace algunos años en su casa o en el deportivo, donde lo ponen a pegarle una y otra vez el balón hacia la pared. Esto atiende a una habilidad motriz genérica, ni siquiera específica, ¿sí? Es una habilidad motriz genérica donde estamos buscando una proyección de un balón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Proyectar el balón con el pie una y otra vez. Pero esta proyección del balón nos puede servir para otros deportes, posiblemente sí. Entonces, como no tiene elementos que nos den especificidad del fútbol, se le debe de considerar una habilidad motriz genérica. ¿Dónde va a haber especificidad y dónde vamos a poder decir que en realidad se está entrenando una técnica? Cuando se le agregue un elemento que es muy delicado de poderlo tratar, principalmente por los preparadores físicos, que es el elemento coordinativo de calidad, el elemento coordinativo que se va a ver expresado como técnica, tiene que tener una intención táctica. Forzosamente, un elemento coordinativo específico que pretende ser técnica tiene que tener una intención táctica. De lo contrario, se están entrenando habilidades motrices básicas, genéricas, técnica. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos con esta intención táctica, lo que pretendemos es que resuelva necesidades que se van a presentar en el juego. Y si no lo entrenamos y solamente se lo dejamos al área táctica, entonces estamos cometiendo un error al creer que esto se soluciona con táctica. Se soluciona con técnica y con una clara diferenciación y especificación de sus elementos. La estructura cognitiva. ¿Qué elementos vamos a ver a continuación? A grosso modo podemos entender que la estructura cognitiva nos hace referencia hacia la táctica y la táctica la podemos dividir en dos, en la táctica individual y la táctica colectiva. La táctica individual, a grosso modo, podemos entenderla como el jugador resuelve situaciones de uno contra uno en ataque-defensa o viceversa, donde el objetivo es crear la capacidad para que el jugador tenga habilidades técnicas, tácticas, pero individuales. Como vemos en la imagen, es uno contra uno, pero el fútbol está lleno de estas acciones individuales, de esta táctica individual. Entonces, la táctica colectiva no va a ser otra cosa más que la suma de estas tácticas individuales. La diferencia es que todas tienen, la táctica individual cumple con un objetivo determinado en un tiempo determinado y la táctica colectiva es la suma de estos esfuerzos que tienen que tener una misma intención.
la táctica colectiva la podremos observar en grupos, en sistemas de juego y lo que pretendemos es crear la capacidad técnica, táctica individual donde se toman decisiones específicas con un objetivo colectivo. La estructura socioafectiva. Cuando nosotros hablamos de una estructura socioafectiva, normalmente se le ha categorizado a elementos psicológicos, a elementos que no están presentes o no deberían de atenderse por el entrenador, por el preparador físico, por el auxiliar técnico, por el médico, y la realidad es que no es así. La realidad es que este elemento está presente en todo momento por cada uno de los integrantes del staff. ¿Va a tener diferentes manifestaciones? Sí, sí va a tener diferentes manifestaciones. Ahora, esta expresión socioafectiva nosotros debemos de fomentarla para el jugador mismo, para el jugador con sus compañeros, para el jugador con los entrenadores, para los entrenadores con el equipo. Porque de esta manera creamos una sinergia, como les comentaba, ya no es una estructura sumativa o lineal, donde primero uno, después otro y después el cerebro y los músculos que se encarguen de sumarlo y hacemos un buen futbolista. No, no. En todo momento, durante toda la sesión de entrenamiento, durante todo nuestro proceso de estructuración de la semana, tenemos que tomar en cuenta dónde va a haber ejercicios de mayor tensión emocional, dónde va a haber ejercicios de mayor frustración, dónde voy a buscar ejercicios donde haya una mayor toma de decisión simple o compleja, donde voy a crear situaciones simuladoras preferenciales de mayor atención, donde me digan, hay mayor atención hacia un criterio táctico muy concreto. ¿Dónde? Esto es parte, porque no podemos creer que no hay estos elementos presentes ni en el entrenamiento y mucho menos en el juego. Ahora, ¿cómo vamos a ir organizando esta propuesta metodológica por diferentes criterios de organización? El primer indicador, el primer elemento que debemos de tener en cuenta es el calendario competitivo. Nosotros no podemos crear un microciclo estructurado y en general la planificación para muchos deportes de equipo sin un calendario competitivo nos diga dónde inicia la pretemporada, dónde inicia la temporada y dónde inicia y qué duración tiene estos periodos de transición. No podría o no debería crearse una planificación basado solamente en la intuición o en lo que uno cree conveniente. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener claro que la duración de la pretemporada y postemporada van a ser puntos de inicio fundamentales. ¿Cómo se va a hacer una ciclización en el microciclo estructurado? Aunque no parezca posible, en una semana de trabajo o en menos de una semana de trabajo podemos crear ciclos, podemos crear pequeños ciclos de trabajo principalmente basados en nuestros contenidos, en la orientación de la carga y su cuantificación para diferenciarlos y ajustarlos de los objetivos de cada fase. Cada una de estas fases va a tener un bloque concentrado de preparación específica, un bloque concentrado de preparación técnico-táctica y un bloque concentrado de preparación de carga genérica, de carga general. Y bueno, a partir de estos puntos vamos a poder crear pequeños ciclos que pudiéramos verlo expresado en días y a partir de aquí nos damos a la tarea de programar nuestros entrenamientos. ¿Cómo programamos nuestros entrenamientos? Basado en cómo vamos a entrenar, pero sobre todo, cómo vamos a competir. Cómo vamos a competir es el eje rector para crear
nuestras situaciones simuladoras preferenciales y nos van a dar el eje rector de cómo entrenar. Estos, esta forma de entender los ciclos por días, ¿sí? Va a tener que ser reforzado por otro elemento que caracteriza el microciclo estructurado. El profesor Julio Tous y Gerard Moraz se dieron a la tarea de darle una, ¿cómo llamarlo? Una actualización a los diferentes niveles de aproximación hechos por el profesor Francisco Ceirulo. Y ellos definen a estos niveles de aproximación como diferentes zonas de trabajo que permite desarrollar desde la vertiente más básica, que es la física, hasta llegar a lo más específico o real del juego, pasando por un proceso secuenciado, organizado, sin que pierda dirección. Entonces, a partir de estos niveles de aproximación, el trabajo sinérgico de los diferentes miembros del staff, pues va a cambiar. Vamos a ver que para el primer criterio de organización, diferentes niveles de organización, se propone el primero, que es el general, que es la formación básica de fuerza, resistencia y de velocidad, pero orientado hacia nuestro deporte. El segundo criterio es el criterio dirigido, donde la aproximación se centra en aspectos necesarios para desarrollar un puesto específico o una acción específica de la especialidad, en este caso del fútbol. Ya es como si pudiéramos utilizar un término análogo a esto, se puede decir que es como una especie de transferencia, aunque no es del todo así. Pero si podríamos más o menos imaginarnos algo, pues se podría hacer así. El siguiente criterio de organización, ese es el nivel de aproximación especial, donde ya hay el elemento que va a ser el diferenciador de otros deportes. Va a haber oposición, va a haber espacios específicos, va a haber obviamente el uso del balón, va a haber consignas para cada uno de nuestros participantes, va a haber tomas de decisiones desde simples hasta complejas, bueno, principalmente complejas, va a haber diferentes espacios, diferentes diferentes tipos de espacios para entrenar estas situaciones, va a haber diferentes estrategias didácticas, diferentes tipos de juegos, diferentes objetivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya nos estamos acercando cada vez más a lo que nos va a exigir la competencia. Y el último nivel de aproximación es el competitivo, cuando se logran superar o igualar, pero de una forma parcial, situaciones que se manifiestan de esta cualidad en competición. La mejor expresión de esto son los juegos modificados, los juegos reales, los juegos que están únicamente condicionados en su lógica interna por la forma de puntar, porque ya estamos acercándonos prácticamente a la realidad de juego. Entonces, pasando por estos diferentes niveles de aproximación, nosotros vamos a poder entender cómo la preparación del futbolista va pasando de una manera organizada y progresiva desde un nivel más general hasta un nivel más específico como lo exige la competencia. ¿Cómo podríamos expresar esto en en un ejemplo basado a partir del entrenamiento de la fuerza? Tenemos un contenido que es el shoot, el tiro, y a partir de ese contenido, ese contenido, nosotros tenemos que crear diferentes situaciones simuladoras preferenciales, pasando por diferentes niveles de aproximación. Tenemos que crear preferentemente dos áreas. ¿Con qué se tira? Ah, bueno, se tira con el empeine, pero también puedo tirar con la parte interna. Ok, entonces la parte interna va a crear el área 1 y el área 2 va a ser con el empeine.
Una vez definidos los contenidos y las áreas, empezamos con la preparación desde la parte más básica, que es la física. Vamos a crear para el contenido A1, que es con el golpeo con la parte interior, ejercicio en aductor con polea, ¿sí? Pero no es una polea cualquiera, es una polea cónica, ¿sí? Por el tipo de manifestación de fuerza que se da con este tipo de poleas. Este nivel se le conoce como el nivel cero orientado, perteneciente al A1, que en este caso es el contenido del chut con la pierna con la parte interior. Otro ejercicio que vamos a utilizar es en contraste con un balón 20% más ligero, perteneciente ahora al nivel 1. ¿Sí? Ya vamos acercándonos hacia un ejercicio un poquito más específico, porque la polea no nos permite reproducir en su totalidad el gesto. ¿Lo podemos hacer más específico? Si pudiéramos. Para eso utilizamos entonces un balón donde nos va a ayudar a recrear el gesto técnico, pero con condiciones condicionales distintas. Vámonos ahora al otro ejercicio, también de carácter físico, con el empeine, donde encontramos ejercicios, imitación del chute nuevamente con polea cónica, perteneciente nuevamente al nivel cero orientado, y contraste con un balón 20% más ligero, también ahora del nivel 1. Esto perteneciente al nivel físico. ¿Cómo lo avanzamos en estos niveles de aproximación hacia lo físico técnico? En primero, fíjense bien, ya agregamos elementos más proximales a la competencia, donde encontramos tríos realizando chutes en triángulo con diferentes técnicas, con liga como oposición. Esto es perteneciente al nivel 2. Un nivel 3 sería donde ya se presentan la mezcla de los diferentes tiros. Puede haber tiros con la parte interna y con el empeine. Y entonces ahí ya encontramos el 5 contra 3 en un espacio reducido donde solo se puede pasearse por medio del chut. Y así vamos llevándolo hasta llegar a lo más complejo, al nivel más complejo, al nivel competitivo, donde encontramos el nivel 5, donde la expresión es a través de un partido. Si esto lo queremos explicar en una metodología aplicada a nuestro contexto cultural aquí en México, pues encontramos que el primer nivel lo hace el preparador físico, el nivel 2 y parte del nivel 3 lo podría hacer entre el preparador físico y el director técnico, mientras que el nivel 3, el 4 y el 5 lo realiza principalmente el director técnico y sus ayudantes. Un elemento que no podemos dejar a un lado que es característico de esta propuesta metodológica es la acción sinérgica. Como se habrán dado cuenta, lo físico trabaja con lo técnico al servicio de lo táctico y crea cada una de estas estructuras una sinergia que nos va a optimizar el rendimiento del deportista. No pierdan de vista esta palabra que es la optimización del rendimiento. ¿Por qué les digo que no pierdan de vista esta palabra? Porque a diferencia de otros deportes, nosotros no buscamos una alta forma deportiva. La alta forma deportiva cumple con unos objetivos muy concretos, muy específicos para cada uno de los deportes en donde es utilizado este concepto. Pero esto no puede ser aplicado al fútbol, porque si nosotros buscamos una alta forma deportiva, lo que sube también tiene que bajar. Y lo que pretendemos es que nuestro equipo, durante nuestro periodo competitivo, todo el tiempo esté compitiendo de una manera óptima, no máxima, ¿sí? Y esta optimización se va a dar por diferentes contextos. Podemos optimizarlo basado en en el rival, en la cantidad de jugadores que tengo disponibles, en la posición de la tabla en la que me encuentro, la importancia del rival. No es lo mismo para un equipo como el Barcelona enfrentarse en la jornada número 1 contra el Real Madrid que en la jornada número 5, número 6 contra el mismo equipo y posteriormente enfrentarse contra equipos que están peleando el el descenso. Ese nivel de importancia va a hacer que nuestro microciclo estructurado cambie y nuestras estructuras de entrenamiento se optimicen para lograr el rendimiento deseado de acuerdo a la competencia. Estas son algunas ideas que se han hecho alrededor
del microciclo estructurado en relación con el largo periodo competitivo, y para el fútbol es dificilísimo, es casi imposible crear condiciones en las que se pueda mantener un estado de competencia muy elevado. Entonces, lo que buscamos es ir haciendo una ondulación de la carga muchísimo más corta a través de estos microciclos. ¿Cómo se logran estas diferentes ondulaciones? Basado en el control de carga semanal, basados en diferentes principios de supercompensación. Ahorita vamos a ver más o menos de qué se tratan, cómo se organizan estas cargas. Vamos a tratar de que la carga especial sea un elemento que va a dar el voto de calidad para la preparación de los deportistas, en este caso del futbolista profesional. Tenemos que pensar que tenemos muy poco tiempo de trabajo durante la semana como para pensar en mucho volumen de trabajo general o de trabajo condicional orientado a la reducción de riesgo de lesión. Como les comentaba, el estado de forma óptima hay que lograrlo y mantenerlo independientemente de la importancia de las competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tratar de darle un empuje mucho mayor si es que voy contra el Real Madrid, pero si voy con el Atlético no puede variar mucho, tiene que variar poco. Si va contra un equipo que está también peleando el ascenso, va a variar, pero indudablemente hay que mantenerlo en una forma óptima de competencia. Recuerden que este estado de forma óptima, al igual que el estado de forma deportiva, es temporal. Entonces, esta heterocronía que se muestra al obtener esta forma deportiva, pues ahora imagínense que se va a observar también entre diferentes jugadores. No es el preparador físico que llegue a querer decir o proponer, incluso asegurar que el equipo va a estar listo para la fecha 1. Estamos en un 80%. He escuchado cada cosa. ¿80% de qué? ¿No? ¿Y por qué no 75? ¿Y por qué no 60? ¿80% de qué? ¿De la forma óptima? ¿Cómo la mide? ¿Cómo mide ese rendimiento colectivo de las diferentes estructuras? Y además, ¿cómo lo mide de manera individual? Todos están ahí. Si lo logra hacer, la verdad es que mis respetos. ¿Cómo se manifiestan estas estructuras? De la siguiente manera, los días lunes, martes, vamos a tener el bloque concentrado de trabajo genérico y vamos a irle dando paso a bloques más específicos. Bloque genérico, bloque especializado y para finalizar un bloque más llevado hacia la optimización de la competencia. Visto esta imagen de otra manera, quedaría así, ¿sí? Esta propuesta por buen amigo Marcos Chena hace referencia a un microciclo tipo. No te da grandes rasgos, pero da una clara idea de cómo va organizado el nivel de aproximación general, cómo pasa al dirigido, cómo pasa al específico y cómo pasa al competitivo y cómo se reanuda la semana. De esta manera tenemos que entender la propuesta de planificación. Y bueno, ya para concluir, algunos de los objetivos que se pretenden del microciclo estructurado son los siguientes. El primero, que a través de esta propuesta metodológica buscamos un alto control de la carga de entrenamiento. Como se darán cuenta, observamos, controlamos la gran mayoría de los elementos, pero el control no significa desde una perspectiva únicamente cuantitativa, sino también controlamos cualitativamente para saber categorizar los diferentes elementos pertenecientes a las diferentes estructuras, a los diferentes niveles de aproximación y en qué momento aparecen. Por eso es que se tiene un alto control o pretendemos un alto control de la carga. Buscamos un rendimiento con un número bajo de entrenamiento y un alto número de competencias. Esto es porque en el microciclo anterior que les mostré es un microciclo tipo tomando en cuenta que tenemos una competencia a la semana. La realidad es que en su mayoría tenemos competencia entre semana y una competencia nuevamente al fin. Entonces, por eso
es que el rendimiento tiene que ser optimizado con un bajo número de sesiones. Suficientemente variado y atractivo para el jugador. En el alto rendimiento ya son jugadores que llevan por lo menos 5 o 6 años de entrenamiento. Algunos llevan hasta 20. ¿No? Tuve la fortuna de haber trabajado con algunos de estos tipos de jugadores y es muy enriquecedor el tipo de experiencias que te puede compartir un jugador de esas características. De asimilación rápida por la proximidad de las competiciones. Repito, tenemos una sesión entre semana y un partido entre semana y un partido al final. Entonces hay que crear tareas para que puedan ser asimiladas rápidamente. Y por último, permite mantener el estado de forma óptima durante toda la temporada de competiciones. Esto pudiera ser hasta como un deseo, pero bueno, al final de todo, pues para eso trabajamos, para eso nos preparamos, para tratar de conseguir este objetivo. Bien, pues muchas gracias por su atención. Espero haya servido para dar una perspectiva de lo que se trata el microciclo estructurado. Esto tiene mucho más elementos, mucho más profundidad, pero a grosso modo, bueno, espero haber podido darles una visión de lo que se trata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que creo que todos los que participamos en esta sesión, pues disfrutamos mucho este aprendizaje. La verdad es que, aunque no todos somos de fútbol, pues realmente todos los conceptos y demás, pues fueron por demás interesantes y creo que aplicativos para poderlos llevar a cabo en otros ámbitos, en otros contextos, con otras disciplinas deportivas. En este sentido, bueno, pues pasaremos, si lo tomas a bien, mi estimado Enrique, claro, algunas preguntas, si es que existen por parte de los que están aquí presentes. ¿Alguna pregunta? Si fuera así, les pediríamos que abran su micrófono y pues de viva voz puedan hacer su pregunta a nuestro amigo Enrique Galindo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesor. Adelante. Buenas tardes, profesor Enrique. Hola. Un saludo. Bueno, yo ya tenía el gusto de tomar clase ahí en el ENDIT con usted, de Puebla. Hola, Mario. Y bueno, pues la verdad ahorita nos hizo una exposición muy clara, muy precisa de lo que se trata como tal el microciclo estructurado. Pero sí me genera ahí, bueno, algunas inquietudes. En cuestión, bueno, le voy a comentar algunas, que es por decir, ¿usted por qué considera que cada ciclo de Copa Mundial corre más el jugador, salta más, es más resistente? O sea, en ese sentido, ¿cómo ha sido esa preparación para que realmente sí haya un avance? Esto es porque lo que comenta, de que dice que ahora, y sí es cierto, ¿no? O sea, las competencias son más seguidas y el periodo de preparación es más corto, pero aún así ha habido un avance en las capacidades como tal condicionales del jugador. ¿A qué se lo atribuye esa parte, no? Esa es una. La otra, ¿por qué o cómo es la comunicación? Espérame, Mario, si no se me olvida. Bueno, si no, por favor, si no se me olvida y entonces entramos en un problema. No, listo, bro. Bueno, primero te respondo con mucho gusto la primera. Esto puede ser por muchos factores. Puede ser por muchos factores. Uno de los cuales yo creo que pudiera ser es que la misma competencia te da mejora de rendimiento. La misma competencia. Piensa que los jugadores top están participando por lo menos en 70 partidos en un año. 70 partidos en un año es una cantidad muy elevada de competencias. Como se los explicaba, compiten 2 veces a la semana. Entonces, si conceptualizamos la competencia no como competencia, sino desde una perspectiva de cuantificación de la carga, los días de mayor carga son los de competencia. Entonces, ¿qué haces en los otros días? Únicamente te dedicas a hacer una recuperación y una optimización para lo que sigue. Entonces, estás recibiendo constantemente altas cargas y cargas específicas, ante lo cual, pues indudablemente hay una adaptación.
Ah, ok, profe. Ok, bueno. La siguiente. ¿Cómo es la comunicación del director técnico con el preparador físico para crear estas situaciones preferenciales? O sea, no sé, hay reuniones día posterior al partido y en base a eso y al próximo encuentro le voy a decir a mi preparador físico, ¿sabes qué? Esta es la dirección que vamos a ocupar para esta semana, o cómo es esa comunicación para que haya esas situaciones preferenciales en los diferentes microciclos de la competencia. Bueno, hubo una diapositiva donde les puse unos cuadritos que iban así con líneas entrelazadas. Sí. A eso me refería, y ahí donde está tu pregunta. Tienen que cambiar la conceptualización de trabajo del preparador físico y del director técnico. Hoy en día ya no debería de existir, ya no debería, aunque existe, el preparador físico ya no debería ser exclusivo de trabajo condicional. Hoy en día el preparador físico tiene que conocer de técnica, tiene que conocer de táctica, tiene que saber por qué, tiene que estar al servicio del equipo. Y estar al servicio del equipo implica interactuar con los demás elementos del staff. Si tú quieres realizar una preparación específica, indudablemente lo vas a tener que hacer con medios específicos. ¿Y cuáles son esos medios específicos? Espacios reducidos, uso del balón. Pero si no sabes de técnica, si no sabes de táctica, ¿cómo vas a programar estos ejercicios? Y tu objetivo es condicional, ¿eh? Tu objetivo es meramente condicional. Pero si lo quieres hacer una preparación física específica, ya tenemos que dejar a un lado que la preparación física específica son con Farlex y con esos cambios de dirección. No. ¿Ayudan? Sí. Sí. O sea, vaya, sí es un elemento que nos ayuda, pero no nos da especificidad. Por eso es que el preparador físico debe de saber de técnica, debe de saber de táctica, no, si bien no ser especialistas, pero conocerlo. Y al revés, el director técnico también tiene que saber de trabajo condicional. Pues si no, imagínate, únicamente se pone a plantear situaciones tácticas sin tomar en cuenta que tiene una carga, pues entonces esto no funciona, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y bueno, una última ahí que me causó ahí inquietud, Sí. es en cuestión de la manifestación de la fuerza. Uh-huh. En el fútbol, a usted, o sea, ¿qué manifestación de la fuerza en específico es la que se debe de trabajar y cómo trabajarla? Porque, por decir, nosotros pues tenemos aquí la idea de que hay una adaptación anatómica, hipertrofia, fuerza máxima y ya la conversión a la fuerza. Pero ese proceso es muy largo. Entonces, para nuestro tiempo de preparación que nosotros tenemos, pues es muy corto. Entonces, ¿cómo desarrollar esa manifestación? Y por decir, en este caso que nos pone el ejemplo de utilizar las máquinas cónicas, ¿cuántas son las repeticiones para realmente tener esa manifestación de la fuerza ideal para el fútbol? Bueno, primero que nada, la polea cónica no puede ser entendida como una máquina que simula o que suple una máquina convencional de musculación. No tiene esa finalidad, ¿no? Entonces, como no tiene esa finalidad, no debería de ser conceptualizada con este mismo criterio de cuántas repeticiones. ¿No? No debería ser conceptualizada así, sino tenía que ser conceptualizada más cuántas repeticiones se hacen de calidad. Okay. Y como cuántas repeticiones se hacen de calidad va a ser muy variado. Puede ser una repetición. Y además se recomienda que no sean repeticiones iguales, sino una vez voy hacia el frente, otra vez voy hacia un costado, otra vez voy hacia el otro lado, con el mismo contenido, pero realizando diferentes manifestaciones. Y eso lo da una variabilidad sin perder de vista el objetivo de la polea. Ahora, con lo otro que me comentas de la fuerza, la verdad es que es un súper temazo. Es muy largo el tema. Digo, no me gustaría ahondar mucho porque a lo mejor te dejo con más dudas que certezas. Si quieres, no, dale, profe. En otro espacio, si quieres, Okay. en otro espacio, con gusto les hablo con mayor profundidad de cómo es el entrenamiento de la fuerza aplicado al fútbol. Bueno, ok, profe, le agradezco. Saludos. Vale. Muy bien, pues igual alguien más tendrá alguna pregunta. Parece que Óscar Arbea.
Yo le mando un saludo, profe. Espero que esté Ay, bien. ¿qué pasó, super portero? ¿Cómo está, profe? Espero que esté muy bien. Le mando un abrazo. Gracias. Tengo muchas dudas. Ándale, pues. En este ciclo tuve la oportunidad de hacer, o bueno, de llevar a cabo este modelo de planificación y me Ajá. surgieron muchas dudas, ¿no? La primera de ellas es Francisco Cerulo y bueno, eh, Tous Fajardo, Moras, nos hablan de esta familia, ¿no? De movimientos que se debe de llevar en 3D y en 4D. Muchos de ellos utilizan ese instrumento del que hablaba Mario, de que es la polea cónica, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos suplir? Sabemos que hay clubes en los que pues, no hay como tanto presupuesto. ¿Cómo podemos suplir estas tareas para nosotros poder llevar como ese nivel de especificidad hacia las tareas? Primero que nada, es muy difícil suplir una polea cónica, precisamente por el tipo de contracción muscular que se presenta. El tipo de manifestación es específica con la polea, es decir, tú puedes hacer movimientos muy técnicos y al mismo tiempo presentar una contracción excéntrica, lo cual es muy difícil de reproducir con otro tipo de instrumentaciones, ¿no? Eh, es, es tenemos que salirnos del modelo lineal donde la fuerza solamente se entrena bajo ir creando como bloques, bloque aquí, bloque, 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 no. En esta forma de entender el entrenamiento de la fuerza, hay variaciones, hay fluctuaciones, hay cambios de dirección, hay inestabilidad y precisamente tomando en cuenta esta inestabilidad es que surge la familia de las fuerzas en cuarta dimensión. Entonces, no debemos de perder de vista que la polea cónica tiene una finalidad y tiene un objetivo muy concreto. Por eso es que, como le comentaba hace rato a Mario, hablar de esto es muy, muy extenso. Nada más lo que me gustaría que te quedaras es que casi es imposible de reproducir con algún otro elemento la acción que te da una polea cónica. Lo que pudiera acercar a suplir esta contracción excéntrica, pues es con ejercicios. Tienes que tener mucha imaginación para crear ejercicios con manifestación de este tipo excéntrico, ¿no? Ok. Me surge otra duda, profe, en cuanto al control y los días de la semana. Sabemos que pues vamos después de match day, vamos sumando, ¿no? Más Ujú. uno, más dos y ya de ahí en el menos, ¿no? Sí. Eh, Habla de esta propuesta del fútbol intensivo y del fútbol extensivo. ¿Cuál es la relación o cómo se debería de interrelacionar el entrenamiento coadyuvante con el entrenamiento intensivo? Porque fueron muchas como de las interrogantes que tuve al momento de plantear un microciclo en cuestión de que hablan de que pues el coadyuvante es el que me ayuda a entrenar y ya, por ejemplo, el optimizador es el que me ayuda a A la competir. competencia. Ujú. ¿Cómo yo puedo diferenciar estas familias? Pues, en cuestión de la fuerza, me decía ahí en el texto de los deportes de equipo que no debemos de dar ese orden, ¿no? Que debemos de proponer los ejercicios de una manera variada. ¿Por qué? Porque el deportista necesita adaptarse constantemente. ¿Cómo podríamos definir el control en ese entrenamiento coadyuvante para, por ejemplo, si yo voy a hacer fútbol intensivo, entrar dentro de ese sistema energético, o hablo de la manera condicional porque a mí me interesa la parte de la preparación física, para no caer en errores de, por ejemplo, de estar sobrecargando esa vía energética y que me pudiera a mí ocasionar lesiones? ¿Cómo es el control? ¿Es por las unidades de carga de Jan Solé o cómo No, se le hace? no. Creo que está como que tienes muchas buenas ideas, pero están como dispersas. Entonces vamos a ir organizándolas rápidamente. Por un lado está el entrenamiento coadyuvante y por otro lado está el entrenamiento optimizador. ¿Sí? Tienen diferentes finalidades. El entrenamiento coadyuvante te va a ayudar a fortalecer tu organismo, tu cuerpo, para que no pueda haber una posibilidad de lesión. Y entonces vas a estar lejano a la especificidad. Es decir, no hay fútbol.
No hay fútbol, en el entrenamiento coadyuvante no hay fútbol. Incluso hay propuestas metodológicas que están surgiendo ya de entrenamiento coadyuvante que lo hacen desde la perspectiva de la fisioterapia. Imagínate, entonces no hay fútbol como tal, ¿sí? Y por otro lado está el entrenamiento optimizador, que es ahí donde entra esto que me comentas del fútbol intensivo, fútbol extensivo, ¿sí? Entonces, por un lado, cumple con los objetivos el coadyuvante para que no se lesionen o para reducir el riesgo de lesión de mis jugadores, y por otro lado, el modelo de juego es el que me va a ayudar a crear situaciones simuladoras preferenciales para esta optimización del rendimiento. Sí, lo que me refería es de que, por ejemplo, hay precesiones y posesiones. Hablando del entrenamiento coadyuvante, a lo mejor eso no fue lo que no expliqué. Y muchas de esas veces a mí me tocó que, por ejemplo, me daban una sesión de entrenamiento coadyuvante previa a la sesión de entrenamiento, o sea, grupal con todos, en donde nos exigían, ¿no? Por ejemplo, con cargas de, Bueno, pues, pero es hacíamos que, a ver, es que aquí tendrías que profundizar un poquito más entonces en el entrenamiento coadyuvante, porque dentro del entrenamiento coadyuvante también tienen diferentes vertientes. Una que es hacia la mejora estructural, ¿sí? Otra que va hacia el seguimiento de un jugador cuando acaba de salir de una lesión, otra para regresar a un jugador de lesión, ¿sí? Y otra para ayudar durante el proceso de la lesión a no perder ciertos valores condicionales. Son diferentes vertientes, ¿eh? Entonces, habría que primero definir cuál de todas las vertientes de entrenamiento coadyuvante estás queriendo elegir y ya después ya viene todo lo demás. Ok, profe. Muchas gracias. Esas serían todas mis dudas. Te mando un abrazo. Igual. A ver, fíjate, Pedro dice, me gustaría que el próximo se aplicara baloncesto. Híjole, pues ahí sí te la debo. Sí, no. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Israel Laviña, adelante. Tienes apagado el micrófono, Israel. Sí, está apagado tu micrófono, Israel. No te escuchamos. Profe, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. En primer lugar, pues felicitarlos, ¿verdad?, por esta gran conferencia que nos están brindando, tanto a usted, maestro Pedro, y a usted, profesor Enrique, también. ¿Sí? Gracias. Por ahí tengo una duda. Dentro de los microciclos, para un torneo relámpago, ¿se podría aplicar igual que para un torneo largo? Sí. Esa sería mi pregunta. Bueno, sí, dependiendo del nivel de entrenamiento de los que están participando. O sea, esta propuesta metodológica, en su esencia, está propuesta para para el alto rendimiento, ¿eh? Esta está propuesta principalmente para el alto rendimiento y de ahí ha tenido que tener modificaciones para niveles de entrenamiento menores, pero originalmente es para el alto rendimiento. Muy bien, profe. Otra, por ahí, ¿puedo hacerla? Claro. Por ahí, dentro del microciclo, ¿se pueden trabajar y se deben trabajar todas las habilidades básicas? ¿Sí? Bueno. A ver. Todas las habilidades básicas se van a manifestar de una forma específica cuando estás hablando ya de fútbol. Entonces, bueno, casi de cualquier deporte. Entonces, mientras que tú estés entrenando fútbol, estás dándole a las habilidades motrices básicas. Muy bien. Muy bien, profe, sería todo. Gracias. Muy amable. ¿De Gracias. qué, Israel? ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Si no, para ir concluyendo. ¿Puedo preguntar algo, Pedro? Usted siempre, profesor Alcántara. Doctor Jorge Alcántara. Gracias. Bueno, pues un saludo, Quique. Qué gusto igual, doctor. Que hayas llegado aquí a presentarnos esta propuesta. Y como bien lo dices, esta propuesta pues es para el alto rendimiento, inicialmente en el básquetbol y luego al fútbol, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea que nos queda, pues es que la propuesta surge para ir afinando los detalles o ir puliendo, por así decirlo, el desempeño del futbolista
dentro del equipo para la competencia. Más o menos así pudiéramos interpretarlo. Sí, porque entendemos que cuando llegan al alto rendimiento, estamos en el entendido de que ya tienen un nivel de expertise muy elevado. Entonces, prácticamente todo lo que pudieran aprender, estamos suponiendo que ya lo saben, ¿no? Por eso están en el alto rendimiento. Y lo que hacemos es únicamente optimizar, pulir, como bien lo comenta, profe, estos aprendizajes en estadios anteriores, ¿no? Sí hay algunas modificaciones, quiero hacer también esta precisión, que sí hay la posibilidad de, con suficientes adecuaciones y consideraciones, de a crear un modelo para la iniciación y para la especialización deportiva basada en estos criterios en los que se crea el microciclo estructurado, ¿no? Pero sí, okay. así justo así como lo estaba usted preguntando, sí, es correcto. Es que en este sentido, hay una pregunta que le hice hace muchos años a Bora Milutinovic, cuando fue el director técnico de la selección, y le preguntaba yo si el director técnico seleccionaba a los jugadores de acuerdo al estilo de juego que él manejaba, de acuerdo al planteamiento táctico que él manejaba, o bien seleccionaba a buenos jugadores, ¿verdad? Y trataba de buscar una táctica que se amoldara hacia el estilo de estos jugadores, dado que a veces los tiempos que se manejaban en aquella época pues no eran tan largos, no había tantos partidos de preparación y en fin, el resultado era que surgió aquella famosa frase de que jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta precisamente, ¿consideras que en el proceso selectivo del fútbol mexicano estará consciente de estas propuestas, estará siguiendo estas propuestas optimizadoras o bien no hemos superado pues todavía esas viejas ataduras que no permiten pues, ¿cómo podríamos decir? El despegue, ¿no? del fútbol mexicano y en este caso, pues, del fútbol representativo de la selección. Híjole, la respuesta, profe, es ¿cómo llamarlo? Revolucionaria, porque puedo pisar callos, ¿no? No le hace. Entonces, porque a mi parecer tenemos un gran atraso en la enseñanza y aprendizaje del fútbol. Yo, de acuerdo a lo último que pude leer y lo que he podido leer de algunas instituciones que se dedican a dar entrenamiento y a trabajar en esta área de la enseñanza de cómo enseñar fútbol, y lo que se está haciendo en Europa, tenemos por lo menos un retraso de 20 años. Por lo menos. Entonces, si tenemos este retraso metodológico, pues ¿qué no será de los estudiantes? Es un hecho que seguimos así. ¿Qué pienso yo? Que tomando en cuenta esto es que, bueno, primero que nada por la invitación y el aprecio que le tengo a la escuela y a los profesores, es que estoy aquí. ¿Y por qué? Porque también pienso que debo de estar aquí, porque si yo tengo el conocimiento con los compañeros que están aquí presentes, pues tengo una cierta obligación de compartirlo. Tengo una cierta obligación porque yo lo sé, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que si no se los enseño yo, muy probablemente no se los aprendo, no se los enseñe nadie ahí en la escuela. Entonces, esto en otras instituciones lamentablemente sí está cambiando. En otras instituciones sí lo están empezando a ver ya como una actualización, como una necesidad.
Entonces, yo, digamos, retomando un poco su pregunta, me gustaría al mismo tiempo hacer una invitación a todos los que están aquí, bueno, principalmente los de fútbol, que es los de mi especialidad, es que tenemos una gran responsabilidad de salir adelante, una gran responsabilidad, porque es el deporte que más se practica y el que menos especialización y menos profesionalización tiene, pues estamos jodidos, ¿no? Entonces, si la otra es que queremos mejorar, queremos competir a nivel internacional, pues hay que estudiar. No tenemos, o sea, no hay otra, digo, y esto lo digo porque, como bien lo comenta usted, profe, no atendemos estas nuevas metodologías, y no por nuevas, sino porque están sustentadas en ciencia, ¿sí? Están sustentadas en ciencia. Entonces, si están sustentadas en ciencia, quiere decir que algo tienen. Y además ya hay logros deportivos que sustentan estos avances, ¿no? Campeonatos mundiales en diferentes deportes, en básquetbol, en fútbol, en handball. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad funciona. Hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Y entonces, bueno, yo me di a la tarea de aprenderlo y bueno, pues al estar hablando con diferentes monstruos del entrenamiento en deportes de equipo, pues te das cuenta de la gran diferencia y el gran atraso que tenemos, ¿no? Pero pues sí, más o menos por ahí va, mi estimado profe. Un fuerte abrazo, doctor. Gracias, otro para ti, Kike. Pues muy bien, la verdad es que, como siempre, mi estimado Enrique, muchísimas gracias. Para todos los que están detrás de sus pantallas y siendo esta la última sesión, los que así lo deseen activar sus cámaras, pues vamos a tomar una foto del recuerdo de estas, pues ya fueron no sé cuántas semanas, doctor Alcántara, de diferentes conferencias que tuvimos, la posibilidad 15. de 15 semanas, ¿verdad? 15 semanas en donde se hablaron de 15 modelos diferentes. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Paula Rovere, al profesor Forteza de la Rosa, a René Mena, que hace rato se conectó un ratito también por aquí, a Carlos Agudelo, en fin, una serie de personalidades y también Juan Jaime Arroyo. Juan Jaime Arroyo, por supuesto. Bueno, pues las exposiciones del doctor Oscar Ramírez, de Manuel Castillo, del profe Alcántara, en fin, creo que fue uno de los semestres pues más significativos, al menos esa es la percepción que tenemos los docentes, ¿verdad? Faltaría ver lo que opinan nuestros alumnos, pero realmente por primera vez en la historia de la Escuela Nacional de Entrenadores, pues tuvimos la posibilidad a través de estos medios electrónicos de escuchar de viva voz a quienes están impulsando cada uno de los modelos contemporáneos y que seguramente pues esto va a permear en el conocimiento, en las experiencias y en las ideas que se puedan generar de todos los estudiantes. Así que pues muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, esperemos que hayan concluido muy bien el semestre. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a tomar la fotografía a la cuenta de 3 y pues muchísimas gracias nuevamente. ¿Listos? 1, 2, 3. Ahí está. Y bueno, pues ahorita las compartimos la fotografía ahí con los profesores y ya los profesores con sus alumnos. Y bueno, pues nuevamente, Enrique, muchísimas gracias y estamos en contacto para futuras transmisiones o eventos académicos desde la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Muchas gracias, doctor Alcántara, y gracias a todos los que se conectaron y que estuvieron pendientes de esta transmisión. Fuerte abrazo, que la pasen muy bien.